¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Continuamos en nuestros ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ayer estábamos viendo el amor de Dios ante el mal del mundo y de mí mismo. La primera etapa de estos ejercicios es confrontar el plan de Dios sobre nosotros con la realidad del pecado y de la muerte, que marca nuestra existencia personal y colectiva. En el diálogo de la misericordia uno confiesa humildemente su pecado y recibe con confianza y gratitud el perdón de Dios que nos salva por medio de Jesucristo. La experiencia del amor de Cristo, que muere en la cruz para que vivamos la vida nueva en su espíritu, lleva al ejercitante a preguntarse, ¿qué puedo hacer por Cristo? Gracias, pues buenas tardes. Algo muy importante en esta etapa es sentir la misericordia de Dios en nosotros, entender y caer en la cuenta y comprender la verdad, que la esencia del pecado es prescindir de Dios por nuestra soberbia, que el pecado hace fracasar y destruye todo el plan de Dios, que yo colaboro con ese mal que es el pecado, y esto me produce dolor ante tanto amor de Dios a quien yo no correspondo somos. El significado verdadero, como veíamos ayer cuando empezábamos es- esta etapa de los ejercicios espirituales, es la misericordia en el mundo no consiste únicamente en la mirada, aunque sea la más penetrante y compasiva dirigida al mal moral, físico, material. La misericordia se manifiesta en su aspecto verdadero y propio cuando revalida y provee y extrae el bien de todas las cosas de forma que el mundo y el hombre lo entendemos, y así entendida este mal, nos ponemos a trabajar como Cristo lo hizo, evitando el mal y haciendo el bien. Y ayer veíamos el pecado de los demás y veíamos el pecado de los ángeles. Y hoy vamos a ver el pecado de Adán y Eva. Así que pues buenas tardes, Irma, ¿cómo estás? Vamos a continuar con esta etapa de crecimiento. Compartir. Yo creo que ahora no tienen ganas de ejercicios más que Irma y yo. Pues Irma y yo los vamos a hacer. Y ayer nos quedábamos en Génesis 3 del 1 al 10 para ver a estos Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva, y estamos viendo que es más fácil ver el pecado de los demás que ver nuestro propio pecado. Y el pecado de Adán y Eva se parecen al pecado de los ángeles, porque no quieren respetar el proyecto de felicidad de Dios para con ellos, pues piensan que es falso, creen que deben de buscar su felicidad por un camino distinto al propuesto por Dios. ¿Y cuántos de nosotros Dios nos pone algo y no nos convence, no estamos a gusto? ¿Por qué? Porque no nos hemos encontrado con nuestro principio y fundamento, que es que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros, porque escuchamos al mundo, al demonio y la carne, que nos ofrecen proyectos diferentes al de Dios. El proyecto de Dios es que todos somos hijos de un mismo Padre. El proyecto de Jesús es que Él murió por por el perdón de nuestros pecados. Y el proyecto del mundo
es que tú eres el único que debe de estar bien. El proyecto de la carne es que dame, 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 tú eres lo más importante. El proyecto del demonio es que tú debes de decidir por tu cuenta, que nadie te tiene que decir qué es lo que debes de hacer. Y hay que darnos cuenta cómo vive siempre dentro de nosotros este pecado radical de querer suplantar a Dios. Queremos tomar nuestras decisiones, queremos hacer lo que nos place. Queremos ser dioses capaces de inventar el camino de la felicidad. Pero nosotros lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesús, que hay mayor alegría en dar que en recibir, que Jesús se la pasó haciendo el bien a todo mundo. Por ese camino los queremos construir, pero ese camino lo queremos construir a base de la soberbia y poder opresor, atributos de los dioses falsos, sino como el Dios verdadero que es amor, misericordia y solidaridad. Y por eso siempre el verdadero cristiano, el que hace sus ejercicios, cede su lugar al otro. Porque hoy lo veíamos en el Evangelio, que el Señor nos decía que hay mayor alegría en dar que en recibir. Hoy también el Señor nos decía que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate de muchos. Y el mundo siempre nos va a estar invitando a que nosotros seamos los primeros. Así como la mamá de los Zebedeos que corre hoy ante Jesús y le dice, Señor, que cada uno de mis hijos se siente uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Y todos los demás discípulos se enojan y dicen, este ya nos agandalló, porque así es como actúa el demonio, así es como actúa el mundo, así es como actúa la carne. Y el proyecto de Jesús es muy diferente. Y acuérdate, a dónde nos da su amor, su misericordia y su solidaridad, nos lo da ahí en la cruz. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. No negamos ser todos, nos negamos a ser todos, todo y como Dios quiere que seamos. Dios nos dice una cosa y nosotros hacemos otra. Este es el pecado fuente y origen de todos los demás. Por eso nos deshumaniza y nos convierte en asesinos sagrados de nuestros hermanos Caín y Abel. Esas son las citas bíblicas de hoy. Así que vamos a agradecerle a Dios este regalo de que Dios nos permite estar un día más juntos haciendo nuestros ejercicios espirituales de San Ignacio. Y vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. en la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señor. Lupita, ¿Sí? ¿puede compartirnos su cita bíblica que es Génesis 3 del 1 al 10, por favor? Sí, sí, cómo no, maestro, con gusto. Gracias. Habla, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 3 del 1 al ¿qué, maestro? Al 10, por favor, Lupita. Muy bien, maestro. La tentación y la caída. La serpiente, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé, Dios, había hecho. Dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Dios. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe que muy bien que el día en que
coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento, tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higueras y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha dicho, quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Ahí ya me pasé, hasta el 10 era, ¿verdad? Sí, Lupita, Sí, hasta ahí ya me pasé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. de nada más. Acuérdese, estamos viendo el pecado de los demás. Y en este momento vemos qué es el pecado. El pecado consiste básicamente en no creer que Dios tiene un mejor plan para nuestra vida. Es confiar más en las capacidades humanas que en las fuerzas de lo alto. El pecado no hiere a Dios directamente en sí mismo, sino en la medida que afecta a los que Él ama, el hombre, el ser humano. Lo que entristece a Dios es que su hijo tome la determinación de no ser su hijo. Instintivamente, insistimos nuevamente en que a través de este relato se presentan verdades fundamentales con un lenguaje simple y figurado. El pecado es desobedecer a Dios. Por eso dice, escucha, oh Israel, escucha, oh Israel, les obedece para que te vaya bien en la vida. Y San Ignacio nos invita a que descubramos este pecado, que todos somos partícipe de ese pecado donde nosotros queremos decidir por nosotros mismos. Jesús nos dice que hay mayor alegría en dar que en recibir y el ser humano mejor acumulamos cosas, acumulamos otro tipo de las cosas de esta tierra y no acumulamos bienes en el cielo, como dice Colosenses 3 del 1 al 6. Si de verdad has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo Jesús sentado a la derecha del Padre. Pues ustedes vean qué es lo que necesitamos para obedecer a Dios. Lo que necesitamos es conocerlo bien. No basta conocerlo de oídas, perdón. Hay que conocerlo bien. Y este conocimiento de Dios se va dando paso a paso, paulatinamente. Pero si ustedes y yo no paramos el pecado en el momento adecuado, el pecado va creciendo. Y por eso es importante nosotros acudir al confesionario. Cuanto pecamos, vamos a confesarnos. Porque si no crece el pecado, nuestra vida y va siendo pus, lodo en nuestra alma, en nuestro espíritu. Ahí está el pecado de Adán y Eva. Dios ya les había dicho qué hacer y no lo hacen. ¿Por qué? Porque en el libro del Génesis, capítulo 6 versículo 4 5 dice, y Yahvé se enfadó de haber criado al hombre, porque son de cabeza dura. Wow.
Y todo lo que vimos, cuando Dios hacía todo, el mundo y todo, decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y cuando nosotros nos hace a nosotros a su imagen y semejanza, dice, y vio Dios que era muy bueno, pero no contaba con la astucia del demonio, porque él creía que nosotros lo íbamos a amar. Algo que no puede obligarnos, Dios puede hacerlo todo, pero algo que Dios no puede hacer es que obligarnos a que nosotros lo amemos. Ya ven que Dios lo puede todo, pero hay algo que no puede hacer, que es hacernos que nosotros lo amemos, que nosotros reflexionemos. Y para eso son los ejercicios San Ignacio de Loyola, para que descubramos este gran amor de Dios y entendamos que amor con amor se paga. Ahora vamos a ir a otra cita con esta Adriana Elizabeth, que es Génesis 4 del 1 al 16. Buenas tardes, Lupita, Katia, Adriana, señora Celia, Irma, Margarita. Adriana, ¿puedes compartirnos tu lectura, por favor? Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Caín y Abel. El Adán se unió a Eva, su mujer, que quedó embarazada y dio a luz a Caín. Entonces dijo, gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Caín se enojó de sobremanera y andaba cabizbajo. Yahvé le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano, que tu mano ha derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará frutos, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Caín dijo a Yahvé, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. Tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia. Si he de ser un errante y he de andar vagando sobre la tierra, cualquiera que me encuentre me matará. Yahvé le dijo, no será así. Me vengaré 7 veces de quien mate a Caín. Y Yahvé puso una marca a Caín para que no lo matara el que lo encontrara. Caín se fue de la presencia de Yahvé y habitó en el país de Nod, al oriente del Edén. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Gracias, Adriana Elizabeth. Ofe, buenas tardes. Cristi, buenas tardes. A todas, buenas tardes. Buenas tardes. Acuérdense que estamos viendo el pecado, que es desobedecer a Dios. Dios tiene un gran plan en tu vida y en mi vida, pero estamos contaminados de mundo, decía el Papa Benedicto XVI. ¿Por qué nos contaminamos del mundo? Porque tenemos muchos aparadores, el mundo tiene sus aparadores y nos dice, mira esto, mira esto. La carne también tiene sus aparadores y nos hace que posemos nuestros ojos en esas cosas y que las ansiemos, que las queramos tener.
El demonio nos hace creer que yo estoy bien, los demás están mal y puedo decidir por mí mismo. Y acuérdense, amor con amor se paga y cuando de verdad tú y yo tenemos como principio y fundamento que Dios nos ama y nos hizo por amor para amar, empezamos a luchar. Esta lucha encarnizada que Jesús tuvo que hacer durante toda su vida terrena. Y por eso a San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, nos decía, si hoy no te has encontrado con el demonio es que vas caminando de la mano de él, porque todos los días es un luchar y luchar y luchar. Esto sí, esto no, esto sí, como decía Pablo, todo lo que hay en el mundo me es lícito, mas no todo me conviene. Tenemos que seguir en la lucha para tener a Dios en nuestra vida. Pero a veces el ser humano no entendemos esta maravilla de Dios, esta maravilla de Dios que quiere lo mejor para nosotros. Y precisamente me faltó ponerles una cita, ahorita lo estoy buscando. Y era una cita que le puse a Norma el otro día, pero ahorita me acuerdo la cita que le puse a Norma. Y con eso vamos a terminar hoy, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Es Primera de Timoteo 2 del 1 al 4. Alguien la puede ir buscando, por favor, mientras les presento a lo último de hoy para todos y para todas ustedes. Ah, aquí ya vimos lo de Adán y Eva. Y luego vienen unas preguntas. ¿Cómo se desarrolla este primer pecado en la sociedad en que vivimos? Primera de Timoteo, ¿qué, maestro? 2 del 1 al 4, Lupita. Ahorita le digo a qué hora. Sale, por favor, Sí, sí, gracias. sí, sí, está bien. Dos de Acuérdense, acuérdense, el primer pecado en la sociedad en que vivimos. Tú eres el dueño de todo, haz lo que quieras con tu cuerpo, haz lo que quieras con tu vida. Y primero yo, luego yo, enseguida yo y al último yo. Y comiendo mis dientes aunque no coma mis parientes. ¿Hasta qué punto los móviles de nuestra sociedad son dictados por el orgullo y el egoísmo? ¿Cómo elabora la sociedad falsas razones para despreciar y explotar a los más débiles? ¿Cómo se desarrolla la fuente del pecado en mí? ¿Por qué no se enseña a los jóvenes que se les permite abortar, por ejemplo? ¿Por qué la sociedad no les dice, ¿sabes qué? Mejor respétate. Respétate a ti misma, respétate a ti mismo y no tengas relaciones antes de casarte. Pero eso sí, les dicen, tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Y el bebé ya no es su cuerpo, el bebé es otra vida. Nada más ahí les dejo ese puntito. ¿Sale? Para que vean cómo la sociedad va dictando el pecado al hombre. Si la salvación se presenta como un don gratuito de Dios a la humanidad, el pecado es la decisión humana de oposición y rechazo. El primer pecado del hombre, pecado original, es el rechazo de la situación inicial de gracia. Sin embargo, la obra redentora de Cristo recupera definitivamente la situación de salvación para la humanidad pecadora. Por tanto, en esta nueva situación, el pecado es el rechazo de la redención ofrecida por la persona de Jesús el Cristo. La realidad, por ende, el concepto de pecado solo se entiende en su plenitud dentro de este contexto de rechazo y de oposición al plan salvífico que Dios tiene para la humanidad. Dios no es un tirano, sino que no quiere el mal de nosotros. Por ejemplo, los que somos papás y, por ejemplo, no sé, tienes una niña de 3 años que se llama Mía y la ves que anda haciendo algo que tú sabes que se puede lastimar, pues
su mamá va a ir, le va a decir, le va a advertir, oye, hija, no andes haciendo esto porque te vas a lastimar. Y no es porque esta mamá de esta niña mía quiera ser una tirana, sino que ella ya sabe más que esa niña de 3 años que se llama Mía. Y así es papá Dios. Las advertencias que nos hace es para que no tengamos un mayor. Y para eso nos da los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar a tu padre y madre, no matar, etcétera. Porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte viva. Y entonces entendemos eso con esta pequeña explicación de Mía que les acabo de hacer. Así es Dios, nos advierte y nos dice, no te metas en problemas, Guillermo. Pero como yo le hago más caso al mundo, al demonio y a la carne, porque tengo muchos ruidos en mi vida. Y por eso también Teresa de Ávila nos decía, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuánto. En las primeras páginas de la Sagrada Escritura, el pecado se presenta como una autoafirmación humana contra Dios al no aceptar su condición de criatura. Es la declaración de la autonomía completa frente a Dios, asumiendo la decisión sobre el criterio del bien y del mal. Por tanto, es una reivindicación contra la divinidad al no aceptar la condición humana, desconocer al creador de la criatura y al plantar una plena autonomía moral, decidir sobre el bien y el mal. Esto significa la opción de ponerse en lugar de Dios para decidir para decidir del bien y del mal, tomándose a sí mismos por medida. Pretenden ser dueños únicos de su destino y disponer de sí mismos a su talante. Se niegan a depender del que los ha creado, transformando así la relación que unía al hombre con Dios, relación que no era solo de dependencia, sino también de amistad. Por eso le dice, Adán, ¿dónde estás? Ay, es que me escondí. Por eso cuando el ser humano peca, lo hace a escondidas, a oscuras, porque piensa que no lo va a ver Dios. Y por eso Teresa de Ávila nos decía, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Pero el hombre, fíjense, el hombre nos dice, había un programa cuando yo estaba chiquillo que se llamaba Chimeli Dese, y él tenía una frase, el hombre es el arquitecto de su propio destino. Parece que está muy bien, pero no. El hombre es el arquitecto de su propio destino cuando obedece a Dios, cuando ama a los demás, cuando vives bajo las reglas de Dios. Entonces sí, tú eres el arquitecto de tu propio destino, porque tu destino es el cielo, la gloria. Pero cuando el hombre solamente él solo es el arquitecto de su destino, pues va tomando malas decisiones porque va creyendo que él lo puede todo, lo tiene todo, lo sabe todo, que se llama soberbia, envidia, todos los pecados capitales. El pecado, fruto de la decisión libre de la persona humana, se dirige contra Dios, deformando a la misma persona en su dimensión personal y en su relación con los demás y en la configuración de la sociedad. Por tanto, todo aquello que se opone a la obra de Dios en la historia es pecaminoso en cuanto contradice el plan divino para la humanidad y en ese sentido es una ofensa para Dios. De Tony Misofut a jesuita de un libro que se llama Libres para Amar. Y dice, lo único que quisiera son dos cosas, dice Ignacio Elucuar y Martín, que pusieran ustedes sus ojos y su corazón en esos pueblos que están sufriendo tanto, unos de miseria y hambre, otros de opresión y represión, y después, ya que soy jesuita, que ante este pueblo crucificado hicieran el coloquio de San Ignacio en la primera semana de los ejercicios, preguntándose, ¿qué he hecho yo para crucificar a Jesús? ¿Qué hago para que lo descrucifiquen? ¿Qué debo de hacer para que este pueblo resucite? ¿Qué les parece? ¿Qué hago yo para crucificar a Jesús? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué hago para que lo descrucifiquen? ¿Y qué debo de hacer para que nosotros como pueblo de Dios resucitemos con Cristo Jesús?
el pecado de alguien conocido. Puede detenerme en algún momento, a- que en algún caso concreto, cayendo en la cuenta de su absurdo y sin sentido y de las consecuencias que acarrea el pecado. Pensemos en una persona que ha arruinado su vida a causa de su orgullo y egoísmo. Si da vergüenza ver a alguien tan egoísta y que tanto daño hace, pensar en que esa persona llegó a ese extremo poco a poco, sin darle importancia a los egoísmos y abusos de cada día. Al igual que nosotros tampoco le damos importancia. Por eso, vergüenza de mí mismo, ahora que todavía hay remedio. Si ellos cayeron tan bajo, ¿por qué yo todavía no? ¿Me avergüenzo de mis imprudencias y ligerezas? Por eso San Ignacio quiere que nos hagamos estas tres preguntas delante de Cristo y los Cristos resucitados. ¿Qué he hecho yo por Cristo? Y en Cristo están todos los que sufren, reconocer el mal que le hago. ¿Qué hago por Cristo? Aceptar el bien y el daño que le hago sin engañarme. ¿Qué debo de hacer yo por Cristo? Posibilidad de comprometerme con Él. Entre tanto sufrimiento, dejar que mi corazón hable. Pues este es el ejercicio de hoy que nos faltó de ayer y acuérdense, los miércoles me retiro unos minutos más temprano. Pero más clarito ni el agua, decía el maestro Arturo Sayula. Ah, él nos decía, acuérdense, el que avisa no es traidor. ¿A qué me refiero con esto de que avisa el que no es traidor? Dice Jesús en el libro del Éxodo, capítulo 20. El que cumple mis mandamientos, yo con él soy magnánimo hasta la milésima generación. Quien no los cumple, yo lo castigo hasta la tercera o cuarta generación. Y no es que Dios castigue, es que nosotros mismos nos castigamos por no seguir a Dios. Ahora sí vamos a ir con Lupita Pinzón a la cita bíblica, Lupita, de Primera de Timoteo 2 del 1 al 4. ¿Nos ayuda Lupita Pinzón, por favor? Tiene apagado su micrófono, Lupita. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Gracias, Lupita. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas, por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Lupita. De nada, maestro. Dios no quiere que nos condenemos, sino que nos salvemos y por eso nos da advertencias. Y nos dice, a ver, reflexiona. Y acuérdense, si decimos que nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está entre nosotros. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Unos de una manera, otros de otra. El Papa Francisco me dio una gran lección cuando lo eligieron Papa. Ustedes a lo mejor no se dieron cuenta de esa gran lección que nos dio el Santo Padre, que espero poder ver cuando lo beatifiquen y lo canonicen y pueda ser invitado a Roma. Y él dijo, lo entrevistaron al otro día de su elección de como sumo pontífice y le preguntan, nos da una entrevista, sí, pero les voy a decir quién es Jorge Mario Bergoglio. Y él dijo, yo solo soy un pobre pecador. Lo acababan de elegir Santo Padre, lo acababan el Espíritu Santo lo había puesto para dirigir a toda su iglesia y dijo, Jorge Mario Bergoglio es un pobre pecador. Si ellos que reflexionaban, él era un jesuita, que siempre están así como nosotros, rezando, yendo a misa, haciendo caridad, viendo por los demás, se reconoce un pecador. Ahora imagínense los que no tenemos presente a Dios en nuestra vida. Y por eso hemos perdido el sentido del pecado. En esta
situación queda oscurecido el sentido de pecado que está implícitamente unido a la conciencia moral, a la búsqueda de la verdad, a la voluntad de hacer un uso responsable de la libertad. Y por eso caemos en el libertinaje. Junto a la conciencia queda también oscurecido ese sentido de Dios y entonces perdido este decisivo punto de referencia interior, se pierde el sentido de pecado. Y aquí por qué mi predecesor Pío XII, con una frase que ha llegado a ser proverbial, pue- pudo declarar en una ocasión que el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. San Juan Pablo II en un documento que se llama Reconciliación y Penitencia, número 18. Y aquí lo voy a resaltar. Esto es lo que nos pasa hoy en la actualidad. Hemos perdido el sentido de pecado. Todo nos es permitido, pero ¿quién nos lo permitimos nosotros mismos? Que al cabo voy al confesionario y a mano. Muchas personas que somos muy piadosas, pues, ¿qué tanto es tantito? Pero no, acuérdate que tu pecado y mi pecado le hacen daño a los que nos rodean. Si viéramos eso en nuestra vida y supiéramos que nuestro pecado daña a nuestros hijos, daña a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, daña a las personas que viven a nuestro alrededor, ya no pecaríamos. Dios no es el culpable. Una persona se compra un auto nuevo, el vendedor le entrega las llaves junto con un manual de instrucciones donde se indican los cuidados que debe tener para que el auto funcione bien. La persona no realiza ninguno de los cuidados propios del mantenimiento del auto y lo fuerza por caminos malísimos, por lo que al poco tiempo el motor se funde. Entonces el dueño airado va a reclamar a la casa de quien se lo vendió. Otra consulta. Otra persona va a consultar a un médico. Luego de los exámenes, el médico le indica preocupado que los cuidados que debe tener para conservar su salud, pero no hace ningún caso. Abusa de todo y al cabo de un tiempo la persona cae gravemente enferma. Va entonces el médico y le culpa de su agravamiento, reclamándole absurdamente, debido a que no te he obedecido, me has echado una maldición. Qué absurdo, ¿no? Es considerar mi infelicidad como castigo de Dios. Yo soy el único responsable de no seguir el camino que me puede hacer feliz. Y por eso es importante que terminemos esta tarde. ¿Qué he hecho yo para crucificar a Cristo? Y les invito a que terminemos nuestra oración con una contemplación. Les invito que levantemos nuestras manos al cielo y le pidamos al Señor que nos permita estar en el monte Gólgota hace 2000 años, que nos lleve ahí al monte Gólgota a un viernes con Jesús de Nazaret y vean cómo llegamos hasta allá, inhalamos y exhalamos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ponga en esa presencia del día 3 de abril del año 30, que cronológicamente se cree que ese fue el día que Jesús murió. Y cerremos nuestros ojos y veamos cómo Jesús de Nazaret llega hacia el monte Golgota todo golpeado, todo desbaratado de su rostro, va sangrando por todos lados y entonces el que le va ayudando con la cruz la avienta y corre y ve que Jesús está ahí de pie, viendo la cruz, observándola, así con todos esos golpes que por mi pecado le causé, que yo le di esos 39 azotes, que yo fui el verdugo que le dio los 39 azotes, que yo soy el que lo escupí,
que yo soy el que le puse la corona de espinas y ahora voy a terminar con la vida de Dios. Y ve como un soldado agarra a Jesús y Jesús solito se acuesta en su cruz. Y a los otros malhechores les jalaban, se resistían y Jesús no. Jesús estira su mano derecha y la pone ahí en la cruz. Y ahora vete tú, que por tu pecado, por mi pecado, tú y yo somos los que lo vamos a crucificar. ¿Eh? Esto nos va a cambiar nuestra vida. Ve cómo agarras el clavo, se lo pones en su muñeca y le dices, Jesús, perdóname. Y ve cómo Jesús voltea y te ve y te dice, te perdono, Guillermo, te perdono, Katia, te perdono, Irma, te perdono, Krista, te perdono, Margarita, Adriana, Celia, Lupita, Ofelia, Ángela, Marisol, Guillermo, te perdono. Y luego el Jesús nuestro estira su brazo izquierdo y lo pone también en la cruz. Y el mismo Jesús nos da el mar y el clavo para que lo clavemos ahí en la cruz. Y dice, clávame, pero cambia tu forma de pensar. Doy la vida por ti para que a partir de este momento evites el mal y hagas el bien. Y cada uno de nosotros agarra ese clavo que nos da Jesús, le clavamos su mano izquierda en la cruz. Y ahora ponte de rodillas ahí, donde estás, aquí en esta contemplación, y ve que vamos y le acomodamos sus pies. Y Jesús voltea y nos ve y nos dice, dale duro para que me atraviese, porque por mis llagas vas a ser sanada y curada. Y lo clavamos en la cruz. Y llegan los soldados y lo ponen de pie, y Jesús nos está viendo y nos está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero a partir de hoy, de estos ejercicios espirituales de San Ignacio, su vida va a cambiar, porque ya comprendieron, Padre, que muero no por todos, sino por cada uno de ellos, para que aprendan a obedecerte, Padre, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Creador, y todos ellos, Padre, solo son criaturas, y yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad, y muero por ellos para que tengan vida y vida en abundancia. Veamos ahí a Jesús en la cruz y vean cómo está María Santísima, sollozante, llorando, y Juan el Evangelista la abraza, y Jesús le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, y a tu madre, y María, nuestra madre, a cada uno y a cada una de nosotros, a Katia, a Irma, a Cristi, a Margarita, a Adriana, a Celia, Lupita, Ofelia, a Ángela, Marisol, a Miriam, nos pone su manto sobre nosotros y nos dice, no te preocupes, te perdono yo también que soy la mamá del Salvador, porque a eso vino Jesús, a dar la vida para que tú cambies y dejes tu humanidad caída y te divinices cada día más y cada día más puedas hacer el bien. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y Nuestro promesas de nuestro Señor Señor Jesucristo. Jesucristo. Amén. ¿Qué te pareció, Cristi, clavar a Jesús en la cruz? Muy doloroso, muy triste. Sentí así mi corazón, mi cuerpo, así que se desvanece, muy triste. ¿Hasta dónde lo he lastimado? ¿Cuánto pecado? Gracias, Cristi. Katia,
¿Qué pasó, Katia, cuando hiciste tu contemplación? Pues me sentí muy tranquila, porque como usted nos ha enseñado es hacer la responsabilidad de que por mi culpa ha sido crucificado, pero, ay, no sé, a lo mejor me veo mal, pero yo siento que él me perdona. Así. Este, entonces cuando comenzaba la contemplación, es que imagínenselo, y yo me lo imaginaba, pero siento que él está conmigo en las buenas y en las malas, y, y pues lo imagino conmigo, a mi lado, eh, feliz, queriendo para mí lo mejor, nada más. Gracias, Katia. Pues esa contemplación va a cambiar nuestra vida, ¿sale? Y cuando queramos, cuando tengamos ganas de pecar, ganas de ser egoístas, soberbio, acuérdense, ustedes y yo traemos el mazo y el clavo para seguir clavando a Jesús. Otros, imagínense la corona de espinas y nosotros somos los que le ponemos esa corona de espinas. Y cuando lo evitamos, evitamos clavarlo en la cruz. Cuando evitamos el pecado y hacemos el bien, Jesús voltea y nos sonríe y dice, hasta que entendiste, men. Que Dios las bendiga. Mañana las veo primeramente Dios. Muchas gracias. Que pasen buenas tardes, Katia, Irma, Cristi, Ofe, Adriana, Lupita Pinzón, Adriana, Ángela y Marisol. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas Muchas gracias. tardes. Nos vemos mañana. Dios los Gracias. bendiga. Gracias. Hasta luego, señora Celi. Gracias, Marisol. Gracias, Irma. Gracias, Ángela. Buenas tardes.